Por lo pronto, la agenda en el país sanitaria, más allá de dar la pauta de cómo vienen cayendo desde hace alrededor de 15 semanas los casos en Argentina de contagios y de muertes. Ayer Río Cuarto marcó 0 casos nuevamente de contagios, pero el gran dato tiene que ver con la vacunación que comienza en Córdoba a los menores de entre 3 y 11 años. En el interior se demora algunos días más. Vamos a preguntarle al doctor Marcelo Ferrario, secretario de Salud de la Municipalidad, cuál es el cronograma para la ciudad. Hola doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlo doctor. Bueno, ya están enviando turnos para vacunar a los niños. Sí, es así. Nosotros vamos a comenzar el día viernes la vacunación a menores de 3 a 11 años. Van a ser 4.800 niñas y niñas que van a estar distribuidos 1.600 el día viernes, 1.600 el día sábado y otros 1.600 el próximo lunes. Y en esta semana vamos a completar esquema de Sputnik V, la segunda dosis a 5.195 personas que van a estar distribuidas entre los días martes, miércoles y jueves. Vamos a tener 1.750 personas por cada uno de esos días. Con lo cual tenemos hoy más de 129.000 personas mayores de 18 años con un esquema de una dosis y más de 107.000 mayores de 18 años con esquema completo. Si nosotros nos basamos en los números de la encuesta permanente de hogares y hablamos de una población mayor de 18 años, alrededor de 130.000 habitantes, más de 129.000 ya con una dosis, estamos superando el 99% de la población a vacunar en ese grupo etario y con un 83% con esquema completo. Y en lo que respecta a los niños entre 12 y 17 años, tenemos ya más de 3.200 con primer dosis y alrededor de 600 con esquema completo. Así que venimos con un muy buen porcentaje de vacunación en toda la ciudad. Bien, doctor, le quiero preguntar, de acuerdo a esta medición de la cantidad de niños que hay en la ciudad para vacunarse, ¿cuántos tienen anotados de ese porcentaje? ¿Es alto la cantidad? ¿Esperan que los padres se sigan anotando? En realidad nosotros no tenemos el número preciso, eso lo maneja la provincia a través de la página oficial de la provincia. Lo que sí sabemos es que en este primer llamado van a ser 4.800 niños entre 3 y 11 años. También es un número mayor al que se ha inscrito entre los 11 y los 17 años, ya que ahí nosotros llevamos en un mes de iniciada 3.200 jóvenes en ese grupo etario de 11 a 17 con primeras dosis, esperando que se sigan inscribiendo más en ese grupo. Ahí la provincia viene vacunando primero a los de 17, estuvimos últimamente con los de 16 y creo que así va a seguir. En este caso de los niños de 3 a 11 años, la mayoría está siendo los menores de 3, 4, 5, pero hay también algunas otras edades. Lo importante acá es que van a ir acompañados de un progenitor. En ese sentido nosotros vamos a estar informando durante la semana que deben hacerlo ya bien por el papá o por la mamá, por una cuestión de aforo. Sí se les va a permitir que ingresen con alguno de ellos, pero no con el grupo familiar. Claro. Y también les vamos a pedir que respeten el día y el horario de citación. ¿Se analiza la posibilidad de determinar otros lugares alternativos, además del polideportivo, como sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, o no aquí? No, en principio nosotros estuvimos reunidos con el equipo sanitario y con el intendente analizando las posibilidades. Y la verdad que ustedes lo han visto cuando nos tocó vacunar a los mayores de 80, 70 años con problemas de movilidad, lo hicimos muy bien en el polideportivo, lo mismo cuando empezamos con la franja etaria de 11 a 17, con las personas con discapacidad mayores de 18 y los niños con discapacidad en ese grupo que te mencioné recién, lo manejamos muy bien en el polideportivo. Tenemos preparados días especiales para cada uno de estos grupos etarios, por eso nosotros hemos determinado vacunar viernes, sábado y lunes con un horario bastante cómodo y amplio, con una distribución también en los 4.800 en 3 días.
Por lo tanto, vamos a continuar ahí. Por ahora nosotros no vemos la posibilidad de hacerlo en las escuelas, porque nuestra intención es que vayan acompañados ya sea por la mamá y por el papá, y eso a veces en los colegios se complica, como pasó en algunos lugares en Córdoba, donde no pueden entrar por una cuestión lógica de aforo y de espacio físico. Claro. Cosa que a nosotros el polideportivo número 2 nos permite que puedan asistir acompañados por uno de sus papás o su mamá. Doctor, mucha gente nos está preguntando dónde anotarse. Si le parece, mientras dialogamos con usted, le mostramos a la gente la página en la cual deben acceder, que tiene que ver con la vacunación de coronavirus en Córdoba. Allí el listón rojo les indica vacunación para menores, inscripción menores de 13 años y allí, por ejemplo, hacen el clic correspondiente y aparecen los datos que hay que colocar. El DNI del adulto, como usted lo decía, mamá o papá, el sexo y bueno, a partir de allí queda anotado, es lo que nos está preguntando la gente. Le quiero hacer dos preguntas sobre el final, doctor. La primera, en su rol como médico básicamente, la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar una tercera dosis de Sinopharm para mayores de 60 años o personas que sean inmunodeprimidas. ¿Qué opina de eso? Ya se empieza a hablar de la tercera dosis aquí. Bueno, esas medidas las va a terminar tomando el Ministerio de Salud de la Nación a partir de su grupo de asesores, seguramente. Ya lo hemos visto en algunos países, Chile lo ha implementado mayores de 60 años y también está ocurriendo en otros países que ya están viviendo terceras y cuartas olas, como es Israel o Gran Bretaña, con terceras dosis. Nosotros en este momento creo que a nivel país tenemos que completar el esquema de segundas dosis. Estamos iniciando la vacunación en adolescentes y en menores. Eso es prioritario en este momento. Tener el mayor grupo de personas en todos los grupos etarios con esquema completo, creo que esa va a ser la prioridad. Bien. Y seguramente después se analizarán en función de la cantidad de vacunas que reciba el país una tercera dosis para estos grupos que acaba de mencionar usted. Finalmente, doctor, en el Consejo Deliberante se plantearon algunas dudas la semana anterior respecto a algunas personas vacunadas sin ser estrictamente médicos y enfermeros durante la primera tanda de vacunas que llegó cuando comenzaba el proceso. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué tienen para decir a ese respecto? Con respecto a eso, se vacunó a toda aquella persona que formaba parte de los equipos de salud, no exclusivamente médicos y enfermeros. Nosotros, en principio de la ola del año pasado, en agosto, tuvimos que incorporar de todas las áreas del municipio personal a la Secretaría de Salud para poder seguir haciendo, como ustedes vieron, la trazabilidad, el seguimiento de los contactos estrechos, de los positivos, el 0800 funcionando todos los días las 24 horas y esas personas pasaron a formar parte del equipo de salud. Y así fue, no solamente en Río Cuarto, en toda la provincia y en el país, que no solo enfermeros y médicos fueron vacunados, también camilleros, personal administrativo, telefonistas, porque eran personas esenciales e irreemplazables en ese momento de pandemia, donde teníamos que tener todo el personal activo todos los días, como lo dije, las 24 horas. Bien. Doctor, gracias por su tiempo. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Allí entonces la vacunación, cómo se va a comenzar aquí en la ciudad de Río Cuarto a partir del viernes. Pero el gran dato de estas horas es que están llegando los turnos.